Seguimos con más en Los Investigadores Médicos desde Cuilapa a Santa Rosa. Agradecemos su preferencia y por supuesto también la invitación que fue aceptada por parte de los doctores de esta región. Hemos invitado también en este programa al doctor Jonathan Polanco, quien nos acompaña en este bloque y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación, por estar compartiendo con ustedes nuestras experiencias, ¿verdad? Y ese contacto con el médico que es tan especial, ¿verdad? El saber, el conocer qué es lo que piensa el médico también acerca del qué hacer diario en la práctica clínica, que es muy diferente a la práctica hospitalaria, ¿verdad? Entonces, y que lo tomen en cuenta uno, pues eso lo hace sentir a uno muy especial, ¿verdad? La misma dinámica, queremos conocer un poco más de usted, por qué se decidió estudiar esta carrera y por qué también después la especialidad que usted posee. Bueno, yo no tengo familiares médicos, ¿verdad? Soy el único médico en la familia. Mi mamá siempre me motivó a estudiar y mis papás, ¿verdad? Siempre me motivaron a estudiar pues lo que a mí me gustara y lo que quisiera hacer, pues. Conforme pasé básicos y ya a nivel básico fue donde yo dije, pues yo quiero estudiar medicina. Empezó a crecer esa inquietud dentro de mí y pues ya bachillerato, pues ya me dediqué a estudiar específicamente orientándolo a eso, ¿va? Para ingresar a la universidad. Y pues gracias a Dios logré entrar, ¿verdad? Porque no era muy fácil, ya sé que era tan fácil. Gracias a Dios logré entrar, estudié medicina. La carrera de medicina, pues a veces algunos piensan que es algo sencillo y el doctor pues no me dejará mentir, pues los primeros 3 años son teóricos y son bastante complicados. En algunos momentos pues uno desfallece, ¿verdad? Y siente perder las fuerzas, pero siempre hay alguien alrededor de uno, la familia, amigos que lo motivan a uno a seguir adelante, ¿verdad? Pues al final logramos entrar a la práctica hospitalaria y en aquel tiempo pues me mandaron acá al hospital de Cuilapa y aquí prácticamente en el hospital de Cuilapa he estado ya aproximadamente, estuve por 9 años, ¿verdad? Contando los años de la residencia de la especialidad en traumatología y ortopedia, que fue algo bastante único, especial y que pues si me ponen a escoger, pues escogería el mismo camino, ¿verdad? Porque Dios le va abriendo puertas a uno y Dios sabe dónde lo lleva a uno, ¿verdad? Eso es lo más importante. Así es, bueno, interesante entonces, ¿verdad? Porque es el único de la familia, me imagino que también el orgullo de todos sus familiares, porque como él decía, esta carrera es muy sacrificada. El doctor me trasladaba a mí a las etapas esas primeras porque la parte teórica es extenuante y es un poco, Claudita, árida. Revisar y a pesar de eso en los exámenes no encontrar uno como que hubiera estudiado lo suficiente dado los resultados. Y luego de eso tener en Guatemala capacidad montada. Guatemala ha ido, pese a todo lo que podamos hablar negativo en cuestión de la relación médica, más allá de las 4 especialidades de medicina, pediatría, gine, y la parte de medicina interna y pediatría, creó lo que se llaman programas de posgrado. Y Cuilapa es un hospital escuela, donde tú afortunadamente hiciste tu práctica y se hace una especialidad. Así es que ya contamos con áreas específicas para poder tener buen desarrollo académico. Hablábamos con la doctora Mayra Carrillo en el bloque anterior acerca del tema de COVID, ¿verdad? Me interesaba mucho también el doctor cuando nos comentaba antes de salir de la cámara que van con él a consulta personas que tienen dolores articulares y que posiblemente, o en este caso sí haya sido por el tema de COVID. Sí, algunos pacientes pues con algunos de los síntomas, como la mayoría de la población lo conoce, pues aparte del malestar general, de los síntomas del resfriado, ¿verdad? El dolor de garganta o la tos, algunos pacientes pues manifiestan dolor articular de origen súbito, ¿verdad? Sin ninguna explicación, sin antecedente de ningún trauma. Entonces ya uno al momento de evaluarlos, al momento de investigar, al momento de indagar acerca de cómo fue que inició la sintomatología, pues entonces ya uno va orientando su diagnóstico
y pues ya utiliza otro medio más para confirmar el diagnóstico. Entonces ya algunos pacientes pues pueden no presentar toda la sintomatología de COVID, ¿verdad? Porque no todos los pacientes son iguales, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta también, porque a veces el paciente puede no presentar todos los síntomas, ¿verdad? Y no cuidarse, y tal vez solo un leve dolor articular, me duelen las rodillas, me duelen las muñecas o los hombros, ¿verdad? Y no se cuidan, ¿verdad? Entonces eso también tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces ya mandamos a hacer las pruebas y ahí es donde confirmamos que pues, el paciente tiene COVID, ¿verdad? No creer de alguna forma que los dolores puedan ser debidos a otra condición, ¿verdad? Como platicábamos contigo y con la doctora anteriormente, sí hacer el escrutinio de qué se puede tratar. Y eso es importante si uno va donde el médico, porque nosotros aprendemos a interpretar y cuando hay duda, pues se envían laboratorios para descartar o para confirmar ciertas condiciones, porque es curioso cómo, siendo el doctor especialista en todo el sistema osteomuscular, la gente que puede tener otra afección puede creer que se trata de algo ortopédico o de tipo trauma o de tipo solo inflamatorio y puede ser otra condición. Sí, exactamente. Por eso la importancia de que acudan al médico y el diagnóstico, ¿verdad? Que va a dar al final el verdadero resultado. Doctor, ¿qué otros casos ve usted? ¿Situaciones por accidentes de tránsito o qué otro tipo de problemas? Bueno, en la clínica, en la práctica clínica, ¿verdad? Lo que generalmente o lo que más consulta frecuentemente son pacientes con dolor articular, pacientes de la tercera edad, jóvenes con dolores lumbares, ¿verdad? Por algún sobreesfuerzo, pacientes, lo que más tengo yo consultas son pacientes femeninas que consultan por dolor articular. Pero es interesante porque prácticamente ya cuando uno está en su práctica clínica, pues uno ya va desarrollando su propio protocolo, podríamos decirlo, ¿verdad? Y vamos viendo pacientes con dolor articular que posteriormente ya les empezamos a mandar a hacer una densitometría ósea para ver la cantidad de calcio en sus huesos y uno llega a la conclusión que las dos entidades generalmente van de la mano, ¿verdad? Porque el doctor no me dejará mentir, la nutrición de la articulación prácticamente es por difusión a través de la zona metafisiaria del hueso. Entonces, si el hueso no está con buena nutrición, entonces obviamente pues la articulación no va a ser la óptima, ¿verdad? Y aparte del proceso inflamatorio, que es lo que más aqueja al paciente, a veces dolores articulares muy fuertes, y por eso cuando hay mucho frío el paciente dice, ¿cómo me duele la rodilla, ¿verdad? O me duele el hombro cuando hay mucho frío, y no cuando hay calor, porque hay una falta de irrigación a nivel de esa zona metafisiaria de la articulación y debido a una falta de nutrición del hueso. El paciente tal vez ignora, llegó por un dolor articular la paciente femenina, ¿verdad? Y al final, pues conforme el diagnóstico clínico vamos dando cuenta que también tiene una osteoporosis o una osteopenia, ¿verdad? Este tipo de problemas articulares están asociados, porque el doctor decía que atendía a personas de la tercera edad, pero ¿siempre están asociados a la edad, doctor, o no? Todo ese tejido que el doctor trabaja, que es el tejido conectivo, tiene que ver con músculos, con tendones, con ligamentos, con articulaciones, con estructuras internas, incluso con sangre, con piel. Y de alguna manera, Claudita, hay enfermedades de este tipo en la infancia o incluso en la juventud, ¿verdad? Hay artritis reumatoidea juvenil, todas las enfermedades que tienen alteración del sistema inmune, como lupus eritematoso sistémico, también tienen esas manifestaciones. Lo que ocurre es que yo creo que tú ves dos grandes grupos, ¿verdad? La gente joven que tiene problemas por sobreesfuerzo, por obesidad, por problemas deportivos. Y sí, Claudita, la gente que ya entra en periodo de tercera, cuarta edad, en la que se va instalando la enfermedad crónica degenerativa, articular, osteoartralgias, problemas inflamatorios. Y aquí se da algo que a Innovación Biomolecular le ha preocupado mucho, que es la enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado, ¿verdad? Ese grupo de personas que no mejoran y cada día su problema articular es mayor, y ahí la diferencia sí está entre los que tienen artritis
y los que tienen osteoartrosis de otro tipo, que es gente que también te consulta a ti con frecuencia. Sí, eso es importante. Tiene mucho que ver la edad del paciente, el paciente que le consulta a uno, la causa por la cual empezó el dolor articular. Claro. Y uno como médico, como traumatólogo, como especialista, identificar y clasificar esa enfermedad. Si es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad por un traumatismo previo que ya desarrolló una osteoartrosis por trauma, ¿verdad? Degenerativa por trauma, o una enfermedad degenerativa normal, ¿verdad? Que son 3 cuestiones básicas pero importantes que hay que determinarlas, porque uno pensará que, bueno, es una inflamación articular, el tratamiento va a ser el mismo. No, la forma de abordar va a ser totalmente diferente la enfermedad, ¿verdad? Porque si ya es una enfermedad autoinmune, pues ya nos tenemos que ir enfocando a mejorar ese proceso inflamatorio debido a un ataque autoinmune, ¿verdad? del mismo sistema. Muy bien. Bastante interesante lo que el doctor nos comparte. Si usted en casa pues ha tenido o tiene algún familiar o usted mismo padece de dolores articulares, ponga mucha atención porque en el siguiente bloque seguiremos hablando de esta especialidad y por supuesto que el doctor nos cuente esos casos que ha tenido los resultados positivos por parte de los productos de Laboratorios Pharmalat. Continuamos.